Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludo a todos en el amor del Señor, sean todos bienvenidos a una lección más de nuestra Academia Bíblica que está implementada desde acá Labranza, desde la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Labranza, en conjunto con Fondo El Carmen y también con nuestros hermanos de Boyilco, esperando que todos se encuentren bien. Vamos a orar para dar inicio a esta lección número 5. Ya estamos en la semana 2 de octubre de este año 2020. Queremos que todos los hermanos que están oyendo, los hermanos que están a la distancia de varias partes, donde también participo de los grupos, ¿cierto? Quiero también saludar a hermanos Cristo Fuente de Vida y, y tenemos también los hermanos de allá de Colombia, ¿cierto? Que está liderado por el hermano Sergio Rivera. ¿Mm? Hermanos, quiero entonces darle la bienvenida y vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos, gracias Señor, siempre la gratitud es para ti, siempre la honra es para ti, siempre Señor la gloria es para ti. Padre, gracias Señor, te damos por esta oportunidad nuevamente que permite que podamos reunirnos junto a los hermanos, ya sea Señor a la distancia, ya sea de esta forma, Padre, mediante la tecnología. Así también, Señor, podemos llegar a muchas partes. Que tú puedas, Señor, multiplicar esta palabra. Gracias, Señor, y bendecimos a cada hermano que escucha en estos momentos, en esta hora. Bendecimos su vida, sus hogares, su familia. Gracias en el amor de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a la lección número 5, como les decía. Y se me había olvidado el nombre del hermano Sergio, que se llama Águilas de Cristo. Águilas de Cristo. Saludamos cordialmente a cada hermano entonces en diferentes latitudes. Y ya estamos centrados en el capítulo ya 2 del versículo 14 al 21. Con eso estaríamos dando término a este capítulo 2. Vamos a leer en el amor del Señor. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros los judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien, ahí entonces está nuestra lectura bíblica y vamos a analizarla en conjunto con ustedes. También quiero decirles que está nuestro libro de apoyo, ¿cierto? Nuestro libro de apoyo que me entregó el pastor Luis Mariqueo, que es el mensaje de Gálatas. Es un libro de apoyo en relación también a nuestro estudio. Y tenemos preguntas también en base a este libro que es escrito por John Stott, como lo había anunciado en programas anteriores. Entonces, hermanos, continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 2 de esta epístola a los Gálatas. Y hasta aquí hemos estado hablando acerca de la experiencia personal de Pablo. Y que Pablo tuvo también su experiencia ahí en Arabia, donde vimos el origen del Evangelio en lo que se refería al apóstol. Y eso nos llevó al tiempo de la conversión del apóstol y luego vimos la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén y el carácter único que tiene el Evangelio, aun cuando él no había tenido ningún contacto con los apóstoles en relación con el Evangelio, el mensaje que le estaba predicando y el Evangelio que ellos estaban predicando coincidían y todos fueron conscientes de que estaban predicando el mismo mensaje, el Evangelio de la gracia de Dios. Luego examinamos la experiencia de Pablo en Antioquía,
con Pedro, y allí se vio en la práctica un conflicto en cuanto al Evangelio. Vino en una forma muy insólita, se presentó en la forma de un hombre que sucumbió bajo el legalismo. Nos referimos a Pedro. El Evangelio nos debería guiar a tener una convicción en cuanto a nuestra conducta, y esa convicción fue la que le faltó al apóstol Pedro, llevándose a actuar, o llevándole a actuar, mejor dicho, de una forma que cuestionaba la libertad cristiana. Y ahora Pablo, viendo lo que estaba ocurriendo, le dijo en el versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los no judíos, y no como judío, ¿por qué obligas a los no judíos a judaizar? Era correcto para Pedro ir a comer a cualquiera de las mesas, ya fuera la mesa de los alimentos tradicionales de los judíos o la de los que no eran judíos, pero habiendo estado comiendo en la mesa de los no judíos, al regresar a la mesa de los judíos por temor a estos otros hermanos de Jerusalén, estaba demostrando con su actitud que en la mesa de los no judíos había algo que estaba mal y que la mesa de los judíos estaban bien. Ahora bien, estos hermanos de Jerusalén eran legalistas severos y bajo el régimen de la gracia estaban en su derecho. No hay ninguna objeción a que algunas personas hoy crean que no deben de comer ciertos alimentos, pero tales personas también deben darnos a nosotros la libertad de comer lo que prefiramos comer. De lo que tenemos que ser conscientes es que este asunto no constituye un absoluto, un tema religioso. En este caso, Simón o Pedro se apartó de la libertad que tenía en Cristo para retroceder nuevamente al judaísmo. La naturaleza entonces de la represión o de la reprensión de Pablo nos muestra en primer lugar la inconsistencia del guardar la ley. Si era correcto para Simón Pedro vivir como los creyentes no judíos, ¿por qué desearía que los no judíos vivieran como judíos? Entonces eso es lo que le estaba expresando con su conducta cuando dejó la mesa de los no judíos para ir a los de los judíos. Parece trabalengua, pero así es. Si la vida de los no judíos viviendo bajo la gracia y aparte de la ley estaba bien para Pedro, entonces estaba mal esta vida para los mismos no judíos. Pedro era libre para vivir sin estar sujeto a la ley. No era legítimo que los no judíos entonces hicieran lo mismo. Y entonces Pablo comenzó hablando en el versículo 15, iniciando la parte doctrinal de esta epístola, que se extiende desde este capítulo 15 hasta ya el capítulo 4, tratando este tema. Habíamos dicho que esta tercera división de la epístola presentaba la justificación por la fe y el conflicto entre la fe y las obras, y entre la libertad y la esclavitud. En esta sección Pablo asumió su posición como judío, y podemos leer en el versículo 5 que inicia esta tercera sección titulada sección doctrinal o justificación por la fe. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice. Ahora el judío de esa época consideraba pecadores a los no judíos, y en realidad las palabras no judíos y pecadores eran sinónimos en esa época. Por tanto, el reproche de Pablo puso de manifiesto la insensatez de intentar guardar la ley y lo inútil que podía llegar a ser. Escuchemos lo que él dijo cuando continuó hablando en esta sección en el versículo 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esta fue una declaración clara y sencilla de la justificación por la fe. Un legalista se vería ante problemas al enfrentarse con este versículo, y esta declaración desbarata a cualquier sistema legalista que exista en la actualidad. Porque el decir que uno tiene que añadir algo a la fe en Cristo mutila totalmente el Evangelio. Notemos lo que él estaba diciendo aquí. Si un judío había tenido que dejar la ley atrás, olvidándose de ella, abandonándola para poder ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, entonces la pregunta que Pablo presentaba aquí era: ¿por qué los no judíos debían ser puestos bajo la ley? Ese fue el gran argumento que tuvo que debatir el concilio de Jerusalén, que se menciona en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Decía: ¿debían los no judíos colocados bajo la ley gracias a Dios? La respuesta guiada por el Espíritu Santo de Dios fue que los no judíos no debían estar bajo la ley para lograr la salvación, ni para su vida
diaria. Así que, ya que ellos estaban llamados a vivir en un nivel superior. Pero hay otra consideración más. ¿Podrían los no judíos encontrar justificación bajo la ley cuando el judío había aprobado, ya que esto era imposible? Y el judío había tenido la ley por casi 1500 años y no había podido cumplir la ley en absoluto. Y la pregunta era, entonces, ¿por qué obligar al no judío a que viviera bajo aquello que no había salvado ni siquiera a un israelita? Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que los no judíos creyentes ya habían sido justificados por la gracia. Por lo tanto, sería insensato para ellos apartarse del principio de la gracia para vincularse a la ley que no había sido capaz de justificar a los judíos. Entonces esperamos que usted lo esté leyendo con nosotros, estimado hermano, estimado oyente, que tenga su Biblia abierta y que siga paso a paso lo que estamos diciendo. Escuche lo que leemos aquí, sabiendo que el hombre ahora está, o esto es algo que usted puede saber saber si es salvo o no lo es. Ahora, ¿de qué clase de hombre está hablando este versículo? Dice el ántropo, que significa la palabra griega que se utiliza aquí en un término genérico que se refiere a la humanidad. Había de la solidaridad de la raza, de la humanidad común, de que todos nosotros tenemos esto. Esto entonces rompe cualquier barrera de color de la piel. También rompe cualquier otra barrera de carácter racial. Así que como las barreras sociales ante la cruz, todos los seres humanos se encuentran en el mismo nivel y ese nivel les identifica como pecadores. Y usted y yo somos pecadores. Indiferente de quién sea usted, es un pecador delante de Dios. La frase completa era entonces la siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El artículo la no se encuentra en el idioma original, así que la frase concluiría diciendo: no es justificado por obras de ley. Esto incluye el sistema de la ley mosaica y también incluye cualquier otro sistema legal. Lo que queremos decir es lo siguiente: que si usted dice en el día de hoy que debe unirse a cierta iglesia, o que es usted o que usted tiene que tener cierta clase de experiencia, o que usted tiene que ser bautizado para ser salvo, entonces debemos decir que usted está contradiciendo este versículo que tenemos ante nosotros. Aquí dice que el hombre no es justificado por ninguna ley. Y aquí Pablo incluyó a cualquier sistema legal de cualquier religión. Y en realidad esto es lo que hace que la religión cristiana sea diferente de cualquier otra religión que existe en la faz de la tierra. En este estudio queremos decirles que hemos examinado muchos de los cultos y religiones de este mundo y cada una de ellas nos dice que debemos hacer algo, pero el cristianismo es diferente. No, nos dice que somos justificados por la fe, es decir, que la fe es un hecho consumado para usted. Cada una de las otras religiones le dice a usted: hace esto, haz lo otro, pero el cristianismo dice: todo esto ya se ha hecho, esto está finalizado, todo ha sido completado y lo único que tiene que hacer es creerlo. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 nos dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema o sea maldito, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta para usted o para mí es: ¿cómo podemos maldecir a Jesús? Cuando usted dice que al acercarse a Cristo y aceptarle como su Salvador, no recibe todo lo que tenía que recibir y que entonces tiene que seguir buscándolo. Estimado oyente, en este caso usted comienza a despreciar la obra del Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él vino a este mundo a morir por usted y realizó una salvación tan completa, tan perfecta, que cuando Él regresó al cielo se sentó a la derecha de Dios. Según Hebreos 1.3 dice: ¿sabe usted por qué se sentó? Porque ya no había nada más que hacer. Si hubiera quedado algo que hacer, entonces Él lo habría hecho antes de sentarse. Y cuando usted está diciendo que Él no lo hizo todo por usted, es como si usted estuviera despreciando y maldiciendo a Jesús. Usted no puede decir eso porque por el Espíritu Santo de Dios, es decir, que usted no está pronunciando la palabra del Espíritu Santo. El evangelista Juan dijo en su capítulo 16, versículos 13 y 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estimado, cuando usted vino a Cristo, Él le dio todo lo que usted necesita en esta vida.
Cristo es el que administra todos los dones. Y el Espíritu Santo es el que los da, pero el que está trabajando aquí en la tierra bajo la supervisión de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y en Él tenemos todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Él es el amén. Y cuando usted dice amén, quiere decir que todo ha quedado terminado, todo ha quedado consumado, porque Él ya lo hizo todo. Y este versículo es tan claro que es imposible entenderlo mal o mal entenderlo, sabiendo que el hombre, cualquier ser humano o hombre o mujer, blanco, negro, rico, pobre, esclavo, libre y de cualquier raza o nacionalidad, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice aquí la fe y algo más, es la fe y nada más. Y el versículo continúa diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Notemos lo que él dijo aquí, nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? El apóstol Pablo se incluyó a sí mismo, queriendo decir nosotros los israelitas. Pablo está diciendo que él y sus hermanos de raza habían tenido que dejar la ley y venir a Cristo y confiar en Él para ser justificados por la fe de Cristo antes que por las obras de la ley. Escuchemos la conclusión de este versículo porque es tan clara que cualquiera puede entenderla. Por cuanto por las obras de la ley nadie, escucha bien, nadie será justificado. No despreciamos la obra del Señor Jesucristo diciendo que no hemos recibido todo de su parte. Yo era un pecador en camino al infierno, me acerqué a Él, confié en Él, y Él es quien nos ha salvado y Él es quien me ha salvado. He recibido una salvación perfecta de Él. Y en el versículo 17 de este capítulo de Gálatas dice, ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Pero ¿qué significa cuando decimos de ser justificados por la fe? Justificado es la palabra griega dikaio, que quiere decir declarar a una persona justa, es decir, hacer justa a esa persona. Nosotros hemos sido declarados justos por nuestra fe en Jesucristo. Quiere decir que un pecador que es culpable ante Dios, que está bajo condenación y juicio, es declarado justo ante Dios en base a su fe en la redención que tenemos en Cristo. No es simplemente el perdón de los pecados que consideramos simplemente el perdón de los pecados, como decíamos, y que consideramos como una sustracción o una resta, sino que es también una adición, una suma de la justicia de Cristo. El pecador ha sido declarado justo. Y la justicia que tengo yo no es mi propia justicia, porque mi justicia no es aceptable, pero yo tengo una justicia perfecta, que es la de Cristo Jesús. Y el sentido de este versículo parece ser este. Ya que el judío había tenido que abandonar la ley para poder ser justificado por Cristo y así ocupar su lugar como un pecador, ¿es Cristo el que le hace pecador? La respuesta de Pablo fue por supuesto que no. El judío como el no judío son pecadores por naturaleza y como él mismo demostró, no podía ser justificado por la ley. Esta misma idea fue expresada por Pedro en su discurso ante el Gran Concilio de Jerusalén, como leemos en Hechos 15, versículos 10 y 11, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Aquí podemos ver una vez más que Pedro y Pablo estaban de acuerdo a la doctrina de la justificación por la fe. Sigamos ahora entonces avanzando. En el capítulo 18 versículo 18, capítulo 2 de Gálatas dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo era, si vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto en un transgresor. Sin embargo, él era libre de la ley. ¿Y cómo llegó a ser libre de la ley? Entonces dijo aquí en el versículo 19 de este capítulo 2, yo por la ley morí, por la ley, a fin de vivir para Dios. En este versículo Pablo entonces estaba diciendo lo siguiente, cuando Cristo murió por mí, murió en mi lugar, porque la ley me condenaba. Es que la ley fue un ministerio que causaba condenación, un ministerio que causaba muerte, como lo llamó el mismo Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 7, dice,
porque la ley me condena. Incluso bajo el sistema legal de Dios habría tenido que destruir a la nación de Israel, pero Dios proveyó un sistema de sacrificio que constaba de 5 sacrificios y todos ellos señalaban a Cristo, y Dios por su maravillosa gracia podía salvar. En consecuencia, el propiciatorio o tapa del arca de la alianza era como un trono de gracia, donde la nación podía obtener el perdón de pecados. Por tanto, la ley condenaba la ley ha acusado a los seres humanos, y ante la ley somos todos culpables. La ley nos condenaba, estableciendo que teníamos que morir, pero ahora, si estoy muerto por la ley, entonces ya no soy más responsable ante la ley. Fue como si la ley ya me hubiera matado, me ha ejecutado y estoy muerto por la ley. En consecuencia, la ley no podía hacer más para mí, no podía hacer para mí lo que Cristo ha hecho por mí. Él no solo ocupó mi lugar y murió por mí, pero también hizo algo más, pudo darme vida. Él resucitó de los muertos. Así que la ley me arrestó, me condenó, me sentenció y me mató. Eso es todo lo que la ley pudo hacer por nosotros. Si usted quiere seguir por la ruta de la ley, usted llegará a la muerte. Solo Cristo puede darle vida. Y después de todo, vida es lo que necesitamos hoy. Versículo 20. En el capítulo 2 de Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 20 entonces declara un hecho que es real en cada creyente. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo. Ya hemos sido crucificados con Él. El principio de la vida cristiana no se basa en la ley que nos ha matado por habernos encontrado culpables. Como creyentes tenemos que vivir por la fe. ¿Y fe en qué? Fe en el Hijo de Dios. Es que, estimado hermano, estimado oyente, la muerte de Cristo en la cruz no fue solo penal, es decir, el pago de una pena por nuestros pecados, sino que fue también sustitutiva. Jesucristo no fue solo el sacrificio por el pecado, también fue el sustituto de todos los que creen en Él. Y Pablo declaró, por lo tanto, que bajo la ley Él fue procesado, hallado culpable, condenado, y en la persona de su sustituto fue muerto. ¿Cuándo tuvo lugar esa muerte? Cuando Cristo fue crucificado. En ese sentido, Pablo fue crucificado con Cristo, pero aún así él vivía. ¿Y cómo? Unido a Cristo. Él estaba sentado hoy a la derecha de Dios, y nosotros se nos ha dicho que hemos sido unidos a Cristo. Y usted no puede mejorar esa posición. Esta idea debiera librarnos de la noción absurda de que podemos crucificarnos a nosotros mismos. Hay una consideración significativa en cuanto a la crucifixión. Una persona puede suicidarse de diferentes maneras. Puede ahorcarse, dispararse, darse un tiro, ingerir un veneno, arrojarse al vacío, no sé. Así que, aunque haya diversas maneras de quitarse la vida, nadie puede crucificarse a sí mismo. Cuando alguien se clavara una mano en la cruz, ¿quién le clavaría la otra mano en la cruz? Nadie podría hacerlo por sí mismo. Por ello hay que entender lo que Pablo quiso decir cuando expresó lo siguiente: estoy crucificado con Cristo. Pablo fue crucificado con Cristo cuando murió Cristo. Cristo murió una muerte sustitutiva. Murió por Pablo, murió por usted, murió por mí. Y en Romanos 6 se nos dice que hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo, por identificación, y hemos sido resucitados con Él para que llevemos una vida nueva, y ahora estamos unidos al Cristo vivo. Pablo dijo que ya no le conocemos desde un punto de vista humano. Él ya no es el hombre de Galilea que caminaba alrededor del mar de Galilea. Él no está allí, está a la derecha de Dios. Él es Cristo glorificado. Y Pablo estaba diciendo que estaba crucificado con Cristo, pero aún así vivía. Hemos dicho anteriormente que la ley nos ejecutó y no podía darnos vida. ¿Quién nos ha dado vida? Como vimos en el versículo 20, nos da la respuesta del apóstol diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estimado oyente, esto es lo importante. Cristo murió por mí aquí en la tierra para que yo pueda vivir allí arriba, y para que Él pueda vivir en mí aquí en la tierra. Y añadió Pablo: y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Es una vida de fe. Se es salvo por fe, se vive por fe, se anda en este mundo por fe.
Esto es lo que significa andar en el Espíritu o vivir por el Espíritu. Ahora, después de que Pablo conoció al Cristo que murió y fue resucitado y glorificado y está a la derecha de Dios, Pablo pudo recordar aquel día y decir, mientras yo estaba allí poniéndolo en ridículo, expresando a gritos mi odio por él, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó, es decir, que dio su vida por mí, y ese fue el sacrificio supremo. Recordemos que Pablo se llamó a sí mismo el principal de los pecadores, lo cual no pretendió ser una exageración ni un gesto de oratoria, fue un hecho, una realidad. Pablo fue el principal de los pecadores. Estimado hermano, estimado oyente, usted no puede pisotear la sangre preciosa de Cristo ignorándole, apartándose de él, oponiéndose en su contra como hizo Pablo en sus antepasados. Recordemos la escena de la cruz en la que Jesús oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque usted le deteste o le desprecie, Él estaba allí amándole y dando su vida por usted. Leamos finalmente el versículo 21 de Gálatas, del capítulo 2 de Gálatas, y dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. La idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o una religión que pudiera salvar a los pecadores, Dios la habría provisto. Entonces la única manera en que un Dios infinito pudo salvarle a usted y a mí fue enviando a su Hijo a morir. Y Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Estimado oyente, la invitación es a responder a ese amor, a ese sacrificio. Con esto, hermanos, completamos este segundo capítulo de la epístola a los Gálatas. Y finalizado la lección número 5. Ahora, hermanos amados, rápidamente les quiero dejar las preguntas. Como lo hacemos de costumbre, vamos a hacer algunas preguntas que en relación al libro y el texto que tenemos acá a mano. Dice, ¿cómo entiende usted el término justificación? ¿Por qué es un concepto central para el cristianismo? Pablo analiza las dos posibles rutas a la justificación, por las obras que demanda la ley o por la fe en Jesucristo. ¿A qué se refiere por obras de la ley y de qué manera es este el principio que rige a todo sistema religioso o moral en el mundo, con excepción del cristianismo del Nuevo Testamento? Pablo anticipa otro contraargumento. ¿En qué consiste? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Puede identificar en el 2.16 y en el versículo 21 los argumentos de Pablo, donde demuestra que si bien la justificación por las obras de la ley es una opción teórica, en realidad es imposible de alcanzar. Bien, hasta ahí entonces las preguntas, queridos hermanos, estimados hermanos, bellos hermanos, y con ello ya vamos finalizando y vamos a orar. Padre, gracias Señor, al finalizar Señor esta lección, queremos darte las gracias Señor una vez más y para que tú puedas Señor caminar junto a nosotros, que tengamos una linda semana, una bendición especial para los hermanos que escuchan, que su palabra pueda llegar a esos corazones, Padre amado, pueda penetrar a lo profundo de su alma y de su mente y de su corazón. Padre, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, nos despedimos deseando que tú nos des la paz y el amor. Gracias, en el amor de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Bien, hermanos, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga.